Boletín oficial del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Este tribunal dictó sentencia a favor de la indígena otomí del estado de Querétaro, Jacinta Francisco Marcial, al ordenar este tribunal a la Procuraduría General de la República que repare el daño que le causó. Es un elemento muy importante en materia de justicia. Este es el tercer caso que se da en similares condiciones y con él se sienta jurisprudencia. Estamos viendo cómo la Procuraduría General de la República recibe esta sentencia y debe reparar el daño que le causó a esta mujer después de haber sido acusada y aprehendida ilegalmente por los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro y delito contra servidores públicos. Durante la sesión pública del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior, encabezada por el magistrado presidente, este órgano jurisdiccional, Manuel Jalivis Pelayo, también consideró que la autoridad responsable incurrió en irregularidad administrativa, lo cual le ocasionó un daño patrimonial y moral, y de acuerdo con la revisión de las pruebas correspondientes para determinar que esa institución debe pagarle las respectivas indemnizaciones. Los magistrados emitieron 8 votos a favor y 2 en contra de la ponencia y tesis elaborada por la magistrada Nora Elizabeth Urbi Genel, y consecuentemente resolvieron que resultó infundada la causal de improcedencia y sobreseimiento planteado por el director general de Asuntos Jurídicos de la PGR, en tanto que la actora Jacinta Francisco Marcial acreditó los extremos de su pretensión. En consecuencia, declaró la nulidad de la resolución impugnada por los fundamentos y motivos vertidos en el citado fallo y condenó a la PGR a la reparación de los daños causados a la actora. Es lo que se puede leer en la primera parte de esta comunicación oficial, donde se reporta que ordena este tribunal a la PGR indemnizar a la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial. Esta noche en CNN está en este estudio la propia actora de esta historia, Jacinta. Gracias por estar aquí, doña Jacinta, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí y gracias a Andrés Díaz Fernández. Andrés es abogado del Centro PRO, que ha sido esta organización importante en México, sin duda, que ha llevado el caso en cuestión. Gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido, Andrés. Y bueno, el alcance, Andrés, de esta historia se aprecia en una resolución de esta naturaleza. ¿Podrías hacer un recuento general de los años transcurridos, del caso mismo, de lo que se resuelve y de lo que hay en el fondo? Claro que sí. Trataré de ser breve. El 26 de marzo de 2006... llegan 6 agentes federales de investigación sin ninguna orden, sin ningún uniforme, sin nada que avalara su proceder, y empiezan a decomisar algunos productos en el Tianguis de Santiago Mezquititlán, municipio de Amealco, en Querétaro. La gente pensaba que eran rateros, entonces los empieza a llevar a la delegación, los empiezan a rodear, y entonces ahí solicitan apoyo a sus superiores. Los superiores van y dicen que se trató de un malentendido y dicen que van a reparar ahí por los discos, por los productos, por todo lo que se habían destrozado, ¿no? Pero ellos ya estaban fraguando un plan esa misma noche y era la fabricación del delito de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Ellos empiezan a hacer parte. Traen consigo a un fotoperiodista, solamente a un fotoperiodista, que al día siguiente publica en un diario de San Juan del Río, Querétaro, que había un AFI secuestrado. Hay muchísimas fotos donde no se ve ninguna agresión, pero de esas fotos los agentes sacan 3 caras, que es la de Jacinta, la de Alberta y la de Teresa. Con base en esas fotos únicamente, ellos empiezan a hacer acusaciones más precisas en contra de ellas y a inventar que las querían linchar, que querían quemarlos, etcétera. Digamos, toda una concepción que se tiene, digamos, en México de discriminación de los pueblos indígenas y que son todavía vistos por la autoridad como si fueran pueblos salvajes. Ella es llevada, Jacinta y Alberta y Teresa son llevadas bajo engaños 3 meses después. No saben de qué se les acusa,
Solamente una semana después, por las compañeras del propio penal, se enteran de qué es el delito de secuestro, porque no lo sabían, y ahí empieza toda una batalla legal que en gran parte nadó de muertito, es decir, los agentes jamás volvieron a pararse al juzgado, es decir, las supuestas víctimas del delito nunca les importó. Ahí es cuando nosotros, un par de años después, nos centramos. Los agentes secuestrados, entre comillas, por las mujeres. Exacto. No vuelven, presentan su declaración y se van. Así es, porque así funcionan las cosas. Ellas son exhibidas en los medios de comunicación como máximas secuestradoras y ya con eso parece que ya se tiene toda la razón de culpabilidad, ¿no? Empieza, digamos, toda esta batalla. Jacinta y su familia no sabían siquiera que podían tener acceso a un defensor de oficio, entre otras cosas. Era el primer problema que tenían. Y bueno, 2 años después nos enteramos por la hija de Jacinta y por don Guillermo, el esposo de Jacinta, del asunto, y empezamos a documentarlo en el Centro Miguel Agustín Pro. Se obtiene su libertad en el caso de Jacinta por conclusiones de no acusación, es decir, la PGR dice: ya no puedo sostener esta acusación, y entonces ya me retiro, ¿no? Me retiro de presentar las pruebas, ¿no? No lo hacen sí en el caso de Alberta y Teresa, que ya salen posteriormente en una apelación de la primera sala de la Suprema Corte. Pero después de 3 años, 3 meses que Jacinta pasó en prisión de manera injusta, y nosotros al ver también muchos casos similares en México, planteamos con Jacinta la posibilidad de presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial del Estado para que se repare el daño. Esto no lo habíamos hecho. Esto es con base en una ley algo nueva del 2005, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, y entonces Jacinta y su familia acceden, al igual que Alberta y Teresa, y se presentan ante la PGR, quien dice: yo actué bien, yo no tengo ningún daño que reparar. Esa sentencia de la PGR del 2012 fue la que se llevó al tribunal, que en 20 de noviembre del año pasado y ahora, con el caso de Jacinta, resuelve que sí, que la PGR es responsable porque actuó de manera irregular, causó un daño material y un daño moral a Jacinta, Alberta y Teresa también, y no solamente los obliga a una indemnización, sino también a una disculpa pública. Entonces son precedentes históricos. Sí, hay una sentencia de 21 años. Sí, en su momento... En su momento, perdón, te interrumpo, Andrés, Jacinta, en su momento usted recibió una sentencia de 21 años de cárcel. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en la cárcel? 3 años y 2 meses. ¿Cómo fueron las cosas en la cárcel? Pues bueno, para mí pues fue muy difícil, ¿no? Pues tanto a mí como tanto a mi familia, porque pues de 3 años de no estarme con mis hijos, con mi familia, y todavía me sentencia para 21 años, y sí, muy, muy difícil, más que a través con con las compañeras que somos todos nosotros, que éramos, que no, pues no, bueno, yo no sabía hablar en español casi nada, no entendía lo que todo. Y pues me empezaba a decir, yo sufrí mucho por lo mismo de que me decía que era india, que no quería que juntáramos con ellas, y no, pues fue muy difícil, muy duro, sí, pero bueno, la directora y el ingeniero, para qué voy a decir, ellos eran buenas gentes, pero solamente a través de las compañeras en donde los que me tocaron vivir. Y sí, eran muchos las que me hablaban, nos llevábamos bien, yo como unos 5 o 6, la que me hablaba bien, pero... ¿Las demás no? Pues sí, fue muy difícil, no, casi no, pues que como que, bueno, yo no quería juntarme con ellos, ni creo que ni ellos, porque casi no me entendía bien, y entonces pues como que se fastidiaba, o preguntas que yo no entendía, le preguntaba, y entonces me explicaba, pero más me explicaba, yo no entendía nada, entonces no, y sí, entonces sí, para mí fue muy difícil, y pues de pensar todavía no, porque sí fue muy duro. Duro, sí.